Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 21 de octubre. Para este día, la lección se titula El Cordero de Dios. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, alabado sea su sagrado nombre. Venimos en este nuevo amanecer, agradecidos por la vida que nos concede, agradecidos por su palabra, por su enseñanza. Venimos suplicando el perdón de nuestros pecados y suplicando fortaleza a través del Espíritu Santo. Enséñenos a hacer su voluntad. Todo lo suplicamos sin merecer nada. En los méritos de nuestro Señor Jesús lo suplicamos todo. Amén. El Cordero de Dios. ¿Qué era el Cordero de Dios? Veamos un poquito. ¿De dónde y por qué se habla del Cordero? El Cordero era el animal que más utilizaba en los servicios diarios en el santuario. El Cordero era el animal que era degollado, ya sea en el servicio matutino o vespertino, para perdón de los pecados del pueblo. Así que cuando decimos el Cordero de Dios, nos lleva a lo que en el Antiguo Testamento se conocía. Veamos qué nos enseña la lección. ¿Qué clase de Mesías esperaba o buscaban los judíos? Allí la primera palabra dicen: los judíos buscaban un Mesías que los librara de Roma. Cuando hablaban de Mesías, su mente luego los llevaba a un libertador poderoso, terrenal, que los librara del yugo romano. No lo llevaba a tener en su mente a alguien que viniera de Dios para enseñarles el carácter de Dios y llevarlos al arrepentimiento, que viviesen de una manera totalmente distinta a como vivía el resto del mundo. El objetivo ahora del Evangelio de Juan era cambiar su idea
acerca del Mesías, para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. ¿Cuál era el propósito de Juan al escribir el Evangelio? Era, dice, cambiar la idea que tenían, para que pudiesen ver en Jesús el Cordero que quita el pecado del pueblo y del mundo. Pero era una labor muy difícil. Así es de que comienza el apóstol Juan a describir a Jesús como lo habían descrito profetas antes que él. Y empieza a decir que el Mesías, que Jesús, no sería un gobernante terrenal, sino que vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluye su sacrificio voluntario en favor del mundo y para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Esa fue la labor del Hijo de Dios. Allí en Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante dice: al siguiente día de qué? Recordemos que cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿para dónde se fue? Al desierto, a buscar a su Padre, a estar en comunión con Él. Allá fue tentado por Satanás, pero el Señor Jesús lo venció allá en el desierto. Así es de que al siguiente día que regresó, que había terminado esos 40 días allá con su Padre y que fue tentado, al siguiente día, ¿qué dice ahí? Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que Él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día estaba Juan y con él 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: este es el Cordero de Dios.
Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Qué nos enseña el apóstol Juan con lo que dejó escrito en este evangelio? Veamos un poquito más. ¿Qué nos dice? La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Veamos qué podemos ahondar en lo que el apóstol Juan nos dice. Con esto llegamos al segundo día de aquella semana clave de la vida de Jesús. Ya entonces habrían tenido lugar el bautismo y las tentaciones de Jesús allá en el desierto, que estaría a punto de iniciar la labor para la que había venido al mundo. De nuevo, nos introduce el cuarto evangelio a Juan, presentando espontáneamente a Jesús al pueblo con el máximo respeto. Le da ese título sublime que se ha entretejido indeleblemente en el lenguaje de la devoción: el Cordero de Dios. Podríamos preguntar, ¿qué tenía Juan en mente cuando pronunció ese título? Hay por lo menos 4 figuras que han contribuido, por lo menos en parte. Veamos esas figuras que podrían estar en la mente de Juan. Es probable que Juan estuviera pensando en el Cordero Pascual. La fiesta de la Pascua estaba bastante próxima. Lo dice Juan 2:13. La antigua historia de la Pascua decía que fue la sangre de un cordero inmolado la que protegió las casas de los israelitas la noche que salieron de Egipto. Aquella noche, cuando el ángel de la muerte iba a pasar matando a los hijos mayores de los egipcios, los israelitas tuvieron que untar los lados de sus puertas con la sangre de un cordero inmolado para que cuando la viera el ángel pasara de largo. La sangre del cordero pascual los libró de la destrucción. Eso lo tiene en mente. También vemos que posiblemente, ¿qué otra cosa tenía en mente Juan y por qué? Juan era el hijo de un sacerdote, Juan el Bautista, y conocía todo el ritual del templo y de los sacrificios. Todas las mañanas y todas las tardes se sacrificaba en el templo un cordero por los pecados del pueblo. Eso lo puede encontrar en Éxodo 29, 38 al 42. Así es de que, como tenía y conocía el sistema de los sacrificios, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios, tenía en mente lo que los sacerdotes
realizaban en el templo. También hay dos grandes figuras del Cordero en los profetas. Jeremías escribió: yo era como un cordero inocente que se lleva a degollar. Jeremías 11:19. E Isaías nos presenta la gran escena profética de uno que fue llevado al matadero como un cordero. Isaías 53:7. Ambos grandes profetas contemplaron proféticamente al que con sus sufrimientos y sacrificios soportados humilde y amorosamente redimiría a su pueblo. Así es de que vemos ahí tres, pero dijimos cuatro. Hay una cuarta escena que debía de ser muy familiar a los judíos, aunque a nosotros nos resulta muy extraña. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento transcurrieron los días de las luchas heroicas de los macabeos. En aquellos días, el cordero, y más especialmente el carnero con cuernos, era el símbolo de un gran conquistador. Así es de que vemos también que a Cristo Jesús se lo representa como el gran conquistador. Hay tesoros maravillosos en la frase el Cordero de Dios. Vuelve a aparecer casi obsesivamente en el libro de Apocalipsis, 29 veces. Se ha convertido en uno de los títulos más preciosos de Cristo. En una palabra, resume ese título, resume el amor, el sacrificio, el sufrimiento y el triunfo de Cristo. Además, Juan dice que no conocía a Jesús. Eran parientes, como dice Lucas 1:36, y es probable que nunca se habían visto. Lo que quiere decir Juan es que hasta ese momento él pudo conocerlo. Posiblemente sabía de que tenía este primo, pero no lo conocía. De nuevo, Juan deja bien claro cuál era su única misión: señalar a Cristo. Juan no era nada y Cristo lo era todo. Juan no pretendía ninguna grandeza ni ningún reconocimiento para él. Era solo el hombre que, como si dijéramos, descorrió el telón y dejó a Jesús ocupar en solitario el centro de la escena. Él lo dijo: es menester que Él crezca y yo disminuya. Puso en alto el nombre de Jesús, el Cordero de Dios. Así es de que vemos, nos dice la lección, la declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Jesús era la realidad representada por el sistema sacrificial que se remonta a la promesa del Redentor expresado por primera vez
en Génesis 3:15. Génesis 3:15, ahí está la promesa dada por Dios a Adán y a Eva, que vendría un Salvador. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Qué más nos enseña aquí Juan a grandes rasgos? Nos dice que hubo una señal que se le había dado para que tuviera seguro que él era el enviado de Dios, el Mesías. Y por eso él pudo decir con seguridad, él es el Cordero de Dios. Leámoslo. Versículo 32 en adelante. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. No hay para equivocarnos. Pero vemos aquí como el título central de esta semana: testigos de Cristo como Mesías, como el enviado, como el Salvador. ¿Qué podemos aprender acerca de esta parte? La palabra hebrea para el Espíritu es ruaj, que quiere decir también viento. Los judíos asociaban siempre la idea del Espíritu con tres ideas básicas. No como lo entendemos ahora en el Nuevo Testamento. Recuerde que en ese momento Juan está hablando con la idea del Antiguo Testamento, de lo que creían en aquel entonces. Entonces, la palabra espíritu, ruaj, que quiere decir también viento, los judíos asociaban siempre la idea del espíritu con tres ideas. Vamos a ver. El espíritu era poder, como el poder de la tempestad. El espíritu era vida, la misma dinámica de la existencia humana. El espíritu era Dios. El poder y la vida del espíritu estaban más allá de los logros y capacidades humanas. La venida del espíritu a la vida de una persona era la venida de Dios. Sobre todo, era el espíritu el que controlaba e inspiraba a los profetas. Yo estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de justicia y fuerza
para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Lo encontramos en Miqueas 3:8. Dios le dio a Isaías: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, como dice Isaías 59:21. El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Isaías 61:1. Así es de que vemos cómo los profetas anunciaban: el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea, un espíritu de poder, un espíritu de vida, un espíritu que venía de Dios. En su bautismo, el Espíritu de Dios vino sobre Jesús de una manera diferente de la que había venido sobre otras personas. Muchos profetas tenían lo que podríamos llamar experiencias aisladas del Espíritu. Algunos tenían momentos deslumbrantes de poder extraordinario, de valor sobrehumano, pero esos momentos aparecían y desaparecían. 2 veces, versículos 32 y 33, Juan anota específicamente que el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús. No se trata de una inspiración momentánea, sino que el Espíritu residió en Jesús con carácter permanente. Esa es también otra forma de decir que la mente y el poder de Dios estaban en Jesús de manera exclusiva y única. Aquí podemos aprender mucho de lo que quiere decir la palabra bautismo. El verbo griego baptizein quiere decir hundir o sumergir. Se puede decir del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Dice hundir o sumergir. Ahora bien, ¿qué quería decir este bautismo para Juan el Bautista? Su propio bautismo quería decir 2 cosas. Quería decir limpieza. Quería decir que una persona era lavada de las impurezas que se le hubieran adherido. Además, quería decir dedicación. Quería decir que entraba en una vida nueva, diferente y mejor. Pero el bautismo de Jesús era el bautismo del Espíritu. Porque Él dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene bautizará en Espíritu. Así que el bautismo de Jesús era el bautismo del Espíritu. Si recordamos la concepción judía del Espíritu, podemos decir que cuando el Espíritu toma posesión de una persona, suceden ciertas cosas. Veamos. Primero, su vida se ilumina. Viene a ella el conocimiento de Dios y de su voluntad. Sabe cuál es el propósito de Dios, lo que quiere decir la vida y cuál es su deber. Algo de la sabiduría y de la luz de Dios ha venido a su vida. Ya vimos entonces, su vida se ilumina. Ahora su vida se fortalece. El conocimiento sin poder es algo desazonador y frustrante. Pero el Espíritu nos da
no solo el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, sino también la fuerza y el poder para obedecerla. El Espíritu nos da una triunfante idoneidad para enfrentarnos con la vida. Además de ello, su vida se purifica. El bautismo de Jesús con el Espíritu había de ser un bautismo de fuego, como dice Mateo 3:11 y Lucas 3:16. La escoria de cosas malas, la aleación de cosas inferiores, la mezcla de impurezas se purifican con el crisol del bautismo del Espíritu Santo, dejando a la persona limpia y pura. ¿Esperamos nosotros el bautismo del Espíritu? O sea, vivir una vida iluminada, vivir una vida fortalecida, vivir una vida purificada. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Porque Juan dijo, yo bautizo con agua, como cuando una ropa se echa al lavadero para lavarla. Yo solamente le saco ahí poquita suciedad, ahí le queda todavía. Pero el que viene tras mí, ese no solamente con agua, sino con detergentes para poder sacar toda la suciedad que hay internamente. De eso así nos está hablando Juan. Ahora, veamos qué nos dice Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Así es de que aquí nos dice que el Mesías, que el Cordero de Dios, que el Señor Jesús no vino para ser servido, vino como siervo, no vino como rey. Él allá en el cielo es rey. Allá los ángeles y todos los seres creados le adoran, le sirven. Pero Él aquí vino como un humilde ser humano, el hijo del carpintero. No tenía dónde, vivía humildemente. Pero Él vino para dar su vida en rescate por todos. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 6 nos dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos los seres humanos. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Primera de Pedro 2:24 nos dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender el papel de Jesús como el Cordero de Dios? Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más del ministerio de Jesús, estaba seguro
de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en cumplimiento de la profecía. Él lo dice allí en el verso 34, y yo lo he visto, nadie me lo ha contado, mis propios ojos han visto lo que estoy diciendo, y testifico que este es el Hijo de Dios. Luego dice, al siguiente día estaban otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran estos 2 discípulos de Juan? Andrés y Juan. Ya habían escuchado a su maestro Juan el Bautista señalar a Jesús como el Cordero. Lo habían escuchado hablar a su maestro, hablar de Jesús, que Él vendría. Y cuando lo señaló Juan a Jesús, ellos decidieron seguir a Jesús. Las Escrituras nos señalan que Jesús es el Cordero. ¿Qué debo hacer? Sigamos el ejemplo de Andrés, el ejemplo de Juan el evangelista. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hicieron ellos? Allí dice, en el verso 37, los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Seguir a Jesús. Por eso nos dice al final de la lección, considera el título Cordero de Dios dado a Jesús. ¿Qué imágenes trae a tu mente? ¿Y cómo te ayuda su vinculación con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento a apreciar el elevado costo de nuestra salvación? ¿Cuánto cuesta tu salvación? ¿Cómo la valoras? La única manera de valorarlo correctamente es siguiendo a Jesús, entregándonos a Jesús, sirviendo a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.